estos campesinos que hoy celebran su día? Mire, para tener algo más claro del Día del Campesino, habría que hacer una breve historia de lo que realmente era el campesinado, ¿no? Nuestra época incaica era netamente agrario nuestro sistema, entonces tenían bastante fe en lo que es ahora también el dios Sol, por eso hacen su fiesta en la zona del Cusco, que eran más, son descendientes de los incas. Entonces, viene así festejándose ese día, y donde fueron tomando algunos gobernantes ya a partir de Leguía en 1930, hace que se haga el Día del Indio, ¿no? Pero sonaba un poco peyorativo. Pero en el Indio no se había tomado en cuenta todavía como esta reforma agraria, o sea, ¿en qué consistiría justamente, en qué pensando el general Juan Velasco crea esta ley, la 17716, para crear la reforma agraria? ¿Cuál era el beneficio, cuál era justamente el cambio que tenían que tener los campesinos, Tulio? Mire, cuando Juan Velasco llega al gobierno, así un gobierno de facto, todos sabemos, pero era un soldado, un militar que amaba a su patria y bueno, vio la tremenda injusticia en el agro, todos los latifundios. El agricultor peruano de hoy no era dueño de su tierra en esos momentos, ni siquiera un inquilino, era despojado en su propia patria, eran los hacendados de esa época quien eran dueños de Cerro a Río. El pobre campesino de esa época, antes de 1969, tenía que pedir permiso al amo terrateniente para criar un carnerito, una vaquita. Y el amo, lógicamente, tomaba todo eso, lo que él quería, su antojo, y lo que sobraba era para ellos. Era una injusticia total, donde sembraban también el que el 50%... Ahora la pregunta es, ¿esos hacendados, quién garantizaba que eran propietarios de esas tierras? Bueno, el mismo Estado como ahora, pues había concesiones, ¿no? Y se iban ganando tierras, se daba a favor de que supuestamente den trabajo a los... Y ahora, entonces, esta reforma agraria consiste entonces en qué? ¿También en que tengan la misma oportunidad los campesinos como los hacendados, o cuál era la diferencia? Claro, viene un acto de justicia y Velasco, viendo tanto esta injusticia, da la reforma agraria y empieza a afectar las grandes haciendas, los grandes latifundios, y entregándolos pues a los verdaderos pobladores peruanos, a los campesinos. Y es así que nace pues todo, por ejemplo, aquí mismo levantamos en Huaycán, todo lo que es Vitar, entonces antes eran haciendas, Huachipa eran unas haciendas, unos cuantos dueños nada más. Entonces viene la reforma agraria, algunos hacendados empiezan a vender sus tierras, no como caiga, y otros fueron ya afectados, le ganó la reforma agraria, y fueron tomados y repartidos entre sus trabajadores y algunos otros campesinos. Eso es lo que hizo Velasco. Velasco lo hizo con el fin de crear un acto de justicia, ¿no? Aunque parecía injusticia, pero para otros era justicia porque realmente habían sido despojados de sus tierras. Ya, entonces, ¿esto ocurre en el año 1969? Sí, así es, como en este día esa ley lo saca Velasco y la entrega a los campesinos, y de ahí empiezan las afectaciones pues, a los grandes latifundios. Ya, ahora, yendo en un término justo, esta ley, aparte de dar el privilegio a los campesinos, ¿de qué manera ha fortalecido todo ello ya que tiene, vamos a hablar casi ya más de 50 años, Tulio? Sí, así es. Como todo proyecto, a veces no se ha seguido, el campesino pasaba a ser dueño de la tierra de la noche a la mañana, ¿no? Y las industrias, como en el caso de las azucareras, algodones, se fueron deteriorando porque en las bancas se establecieron estos que eran hacendados, empezaron a manejar la banca, ¿no? Y ponerse en el poder. Y excepto que esto fracase, esta reforma agraria, no darle las prioridades para que esto termine mal, ¿no? Lo que hacen hoy día, por ejemplo, cuando este gobierno ingresa, es un poco pegado al pueblo, entonces también hacen la maquinaria para que esto no funcione. Lo mismo en esa época, por eso hicieron que vamos a recordar, en el periodo del arquitecto Belaúnde, en el periodo del presidente Fujimori, Ollantumala, Alan García, ¿qué se hizo por la agricultura o por el campesinado? No, absolutamente nada. El campesino ha sido abandonado a su suerte.
llegó a ser dueño de sus tierras hasta hoy hay algunos que están con afectación esas tierras, pero no están a nombre de los propios agricultores, se ha quedado en stand-by. Algunos hacendados han logrado incluso recuperar tierras a partir de la época de Fujimori. No sé si fue en el gobierno de Alan García que hubo un proyecto como para dar un préstamo directo a los campesinos, pero sin embargo yo creo que ese proyecto ha fracasado porque se han encontrado muchas irregularidades en vez de invertir. O sea, y ese préstamo creo era para devolver a largo plazo, algunos creo se han condonado, pero sin embargo hubo irregularidades. Cuando se hace la supervisión, el campesino nunca había invertido para los fines que le había adquirido ese préstamo, sino que se dedicaron a otra cosa. Como siempre hay corrupción, no se dieron a los verdaderos campesinos o a los que necesitaban, incluso como no hay una cuestión de propiedad, no se ha saneado la propiedad, o sea, no hay responsabilidad, ¿no? Entonces, algunos malos funcionarios del Banco Agrario le prestaban a cualquiera, pues le decían... Claro, porque incluso... le decían, no, yo soy gestionar una tierra. Había denuncias de que estaban cobrando a campesinos que nunca habían recibido el préstamo. Exacto, ¿no? Y otros le decían, el 20% se queda acá, ¿no? Fuera, sacabas el préstamo y tenías que darle. Y ya llegaban 80 nomás de préstamo y así, y los intereses fracasaron. Y yo siempre he dicho, ¿por qué no se privatice, se concesiona o se da en concesión o se le da el Banco Agrario a los mismos agricultores organizados, como privados? Así como estos bancos privados reciben menos ellos reciben, mira, del Banco de Reserva, ellos reciben, para que trabajen estos bancos privados, a 0.25% al año. ¿Por qué no se le da igual a un banco agrario, pero administrados con los mismos campesinos? Yo creo que ellos sí pueden hacerlo. Yo recuerdo que cuando tú eras candidata al Congreso, tenías un plan, creo, sobre agricultura, ¿no? Claro. ¿Cuál era ese proyecto? Era un banco agrario autogestionario, que el Estado no se mete ahí, sino que el mismo agricultor organizado que administre su banco. Con el propósito de fortalecer la agricultura. Claro, y eso se puede hacer. Y dar mayor... para las MIPES, para las pequeñas empresas, un banco para ellos, pero administrado por ellos. Y si le va a dar, así como le da plata a estos bancos privados, igualito que le dé con el mismo interés. Y que ellos administren, que garanticen, ¿quiénes manejan esto? Que garanticen con sus propiedades y todo, para que no se pierda ese dinero. Sí se puede hacer, sino que no hay voluntad política. Hay un monopolio bancario que teniendo estos antecedentes ya desde Velasco Alvarado hasta la actualidad. Ahora el Pedro Castillo, muy emocionado, justamente ha implantado la segunda reforma agraria, que hasta el momento no ha dado resultado. Bueno, como te digo, esto a los campesinos siempre lo tienen sometido. Y eso es un fracaso. Y lo que tenemos un Congreso pues que obstaculice todo lo que va a funcionar, ¿no? Todo lo que no funciona para el Perú sí avalan, pero lo que va a funcionar no, eso está mal para el Perú. Para desarrollo no hay nada, ¿no? Hay una intención de segunda reforma agraria, pero ¿cuál sería, por ejemplo? De repente Castillo no conoce mucho de agricultura. No, pero él es nacido en agricultura. Ya, pero él dice que es campesino, agricultor, rondero, chotero, ¿cómo se llama? Ya, pero para mí, a mi opinión, para mí sería una segunda reforma agraria, por ejemplo, crear mercados de productores agrarios, que no hay. Tenemos un mayorista, un minorista, pero no tenemos un mercado de productores, donde el productor puede llegar de cualquier parte del país y exponer sus productos. Y así en cada zona regional, donde merezca tener un mercado de productores. El Banco Agrario Autogestionario, ¿por qué no se le da? También hay un monopolio bancario y eso se oponen, que no haya más bancos, solamente 4 que manejan la economía del país. Entonces, hay intereses y este Congreso que tenemos avala todos esos intereses. Por eso que, si hablamos técnicamente, sí necesitamos cambiar esta Constitución para que todos trabajen y no estén mirando que sacar la cárcel para además de otro poder. Pero sin embargo, mientras que el campesinado, los agricultores de aquí sufren, pero otros países se benefician a cambio de ellos. Mira, aquí o sea, ¿cuál es la razón entonces? ¿Cuál es la situación aquí? Que mayormente nuestros productos tiene un gran
porcentaje de exportación a otro país. Mire, tenemos los mejores climas, tenemos los mejores productos. ¿Por qué tenemos una buena gastronomía en el Perú? Porque tenemos variedad de climas y variedad de productos, y buenos. Pero sin embargo, pues no hay una voluntad política para que esto se desarrolle. Cuando se meten al banco ahora le ponen a un banco de administrador, a funcionarios, a personas. No, señores, si ya no, más de una vez lo han hecho y han fracasado. Y han fracasado porque son corruptos, no por otra cosa. Entonces, que le entreguen a los propios campesinos, sí, le entendí. ¿Por qué no? ¿Por qué ese temor que progresen? Bueno, hay otros intereses, pero no hay monopolio bancario, si no va por el banco, no, eso no va. Mientras y ahí tengo mi Congreso que me respalda. No va. Aquí, como dice el Perú, tiene variedades, ¿no? Y inclusive hay un tema, por ejemplo, de la maca, ¿no? Que claro, la maca solamente crece aquí en el Perú y en las partes más altas, pero sin embargo poco consumimos, pero en otros países es un producto bandera, bien cotizado. No solamente hablemos de la quinoa, tiene sus varios colores, ¿no? Y que tiene mayor omega que el propio pescado, pero no lo consumimos. La masa se lo lleva, pero nosotros preferimos un pollo broster lleno de hormonas y... ¿Será eso un poco complicado para que esta reforma pueda funcionar y adaptarse a la realidad, lo que nosotros queremos para los agricultores y campesinos? Lo malo que nuestros poderes no ayudan a que esto funcione, ¿no? Yo digo, la segunda reforma, aquí es simple, cualquier ciudadano se daría cuenta. Un mercado de productores agrícolas y un banco agrario autogestionario manejado por los propios agricultores organizados. Yo creo que ahí daríamos el gran salto, ni estar preocupando ni por URI ni por nada. Ellos harían sus transacciones económicas para traer el producto que necesitamos y para vender lo que queremos vender. Sí, este tema es muy complicado y muy complejo, ¿no? Hablar sobre la agricultura, pero hoy día vayamos a las cosas positivas, Tulio. Hoy es Día del Campesino, 24 de junio, teniendo en cuenta de que un día como hoy se creó la reforma agraria, ley número 17716, la reforma agraria. Entonces, ¿cuál sería el mensaje en este día para todos los campesinos a nivel nacional y también de otros países, ¿no? Que también tienen este mismo deber de cumplir y abastecer con este alimento a la ciudadanía y a todos los pobladores? El campesinado peruano es el más humilde que tenemos y el que más aporta para el desarrollo del país. Así, en total abandono, hay alimentos de primera necesidad en nuestras mesas. Así que estos poderes del Estado que tienen en sus manos y solamente se están peleando para quitarse el poder, más bien que volteen la mirada de estos campesinos, que saquen una ley para que le den su propio banco agrario, para que lo manejen ellos autogestionadamente, privadamente, pero ellos, ¿no? Igual hacer el mercado de agricultores, no hay. Los pobres agricultores que llegan a la capital, por ejemplo, tienen que vender en la calle a expensas que los estén asediando los delincuentes, las malas autoridades, la propia policía. Total, un abandono total y un perseguimiento como si fueran delincuentes. Entonces, me parece que tiene que tomar conciencia nuestro campesinado, organizarse a través de asociaciones y comités y empresas privadas, ¿por qué no? Para dar el gran salto a la segunda reforma agraria. El Estado no lo va a hacer, opone la idea, pero no tiene el mecanismo para llegar. Hay que, desde aquí, nosotros los campesinos tenemos que organizarnos y poner las ideas en la mesa y sacar esas normas que necesitamos y la necesidad que tenemos. Bueno, un saludo especial por este día, a nivel nacional al campesinado. Me abono a ellos porque yo vengo de mis ancestros, de mis abuelos, mis padres, campesinos, yo mismo conozco la chacra, conozco la hacienda, la semilla, el cultivo, la cosecha y la comercialización del producto que cosecho. Entonces, a mí no me pueden engañar en esta cuestión. Así que desde aquí, un saludo especial a todos los campesinos, mi abrazo fraterno a la distancia y también a la fiesta de San Juan en toda nuestra selva y al Inti Raymi en nuestro sitio Cusco, nuestra capital incaica. Así es que un saludo especial de aquí de Tulio Gilbonio. Muchas gracias. Yo creo que hay que va a haber una pausa. Sí, todavía no te pares, no te levantes, vamos a despedirnos para ir a una pausa comercial. Bueno, ha sido muy claro
bueno, hablar, ¿no? Hacer un poco de remembranza lo que es la reforma agraria y cómo encaja justamente con lo que es precisamente este día del campesino 24 de junio.